tardes amigos, buenos días o buenas noches dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Esta ocasión vamos a enseñarles algunos tips básicos para realizar una buena presentación en PowerPoint para sus ponencias escolares o para sus trabajos. Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para todo tipo de ponencia son las que se presentan a continuación. Algunas que sugerimos nosotros es el homogeneizar el tamaño, la fuente, el color y el formato de imagen y texto. ¿Esto para qué? Para darle una mejor calidad de presentación, una mayor formalidad a nuestro trabajo y que la idea esté mayor, que quede más clara para nuestro público. También se recomienda justificar el texto para que éste quede de acuerdo a la estructura de los márgenes o de los esquemas o imágenes que nosotros estemos empleando en nuestras diapositivas. También es importante que debemos darle una jerarquía al texto o al esquema dentro de nuestras diapositivas, y para esto se deben centrar los títulos. Cada centrado de título, cada título de cada diapositiva debe estar recalcado con un diferente color de acuerdo al cuerpo del texto de cada diapositiva. Nosotros recomendamos utilizar para el texto, para el título de la diapositiva, color rojo, que sea fuerte para recalcar la jerarquía, que es el título, por ahí se empieza, y posteriormente el cuerpo del texto lo que recomendamos es utilizar en su mayoría o sea negro o azul, pero azul base, el azul predeterminado, no un azul tenue, debe ser un azul que pueda verse con claridad incluso en partes lejanas a los espectadores. También el diseño de las diapositivas deben emplearse para estas colores que no distraigan a la audiencia. Esto es algo muy importante porque si no se distraen de la idea principal de nuestra exposición. Los colores del texto que deben contrastar con el diseño de la diapositiva y que no forcen la vista del público. Esto es algo muy importante. No se deben utilizar colores demasiado chillones o tenues, porque esto va a que a nosotros nos retengamos la idea central de la persona que está exponiendo la idea. También es muy importante tener una buena ortografía. Esto va a hablar muy bien de la calidad de nuestra presentación y también de nosotros como nuestra formación. Para nuestra formación, dentro de nuestra formación. Debemos respetar cada acento, coma, diéresis y punto. También se deben numerar las diapositivas. Esta es una recomendación que pueden tomarla, pueden dejarla, pero es muy didáctica, nos sirve de mucho apoyo para, por ejemplo, cuando nosotros estamos exponiendo ante un público académico que requiere de evaluar nuestra exposición, por ejemplo en un examen profesional, nos dice el jurado, preséntame tal diapositiva, y como por ejemplo no se acuerda donde es un lío, se recomienda numerar en la esquina superior derecha de las diapositivas, y es muy importante que deben tener una continuidad comenzando desde la introducción. El número 1 debe ir en la introducción para que así el jurado o el público académico o quien sea pueda decir: oye, ¿me puedes pasar a la diapositiva tal cual? Necesito realizar unas observaciones, o tengo una pregunta de tal diapositiva. Si la anoten en las libretas, obviamente ahí tienen una mejor claridad para poder hacer una puntualización acerca de aquella idea que no se quedó clara o que quiere hacer algún comentario que está en alguna determinada diapositiva. Utilizar viñetas o numeración para dar continuidad a la ponencia. Esto nos va a permitir dar una mejor calidad a la presentación, va a ser más llamativo, va a hacer que nuestro público preste más atención a lo que nosotros queremos dar a entender. Y algo muy básico, pero que muchos estamos seguros, yo también me incluyo, en algunas ocasiones hemos utilizado puntos al final de una sola línea. Sin embargo, no se recomienda utilizar los puntos al final de una sola línea. Se recomienda cuando un párrafo es mayor a 5 líneas, igual o mayor a 5 líneas. Otras recomendaciones, esto ya va para el contenido de cada diapositiva de nuestra exposición, es que se recomienda en fuente de tipo Century, no importa, cualquier Century, Gothic, lo que sea. El título de cada diapositiva debe ser de 28 para resaltar la jerarquía y la idea de cada texto, de cada diapositiva, disculpen.
El tipo de letra para el cuerpo o para las palabras clave o la explicación debe ser de 24, es lo que se recomienda para que puedan ver los espectadores las letras, las ideas, los conceptos y no quede ninguna duda. También se debe resaltar con distinto color las palabras clave. En una exposición es la mayor parte, o debe ser la mayor parte, esquemas e imágenes y poco texto, pero hay veces que es necesario escribir, transcribir el texto. Sin embargo, cada párrafo debe estar señalado o ya sea con color, en negritas o con cursivas, las palabras clave de un párrafo. Esto va a hacer que nosotros no tengamos que observar al texto en sí y leerlo, sino que tengamos que, ya vemos lo que está resaltado y nosotros construimos nuestra idea y no tenemos que estar leyéndolo y podemos voltear hacia nuestro público explicándole claramente. Los nombres científicos deben estar en cursiva o subrayado. La primera letra del género con mayúscula. Esto es algo muy importante para aquellos que están dentro del área de las ciencias biológicas. Los nombres propios con primera letra en mayúscula, es decir, la primera letra de cada palabra de nombre, la primera letra de cada nombre propio siempre debe ir con mayúscula, es algo de ley. No utilizar animaciones si no es necesario, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos distraer con la intención de querer resaltar o darle una mejor presentación, una calidad mayor, a nuestro parecer, con diferentes aplicaciones para presentaciones. Nosotros lo que logramos es distraer sin querer a nuestro público. Muchos se llegan a quejar que marean y eso me ha tocado, incluso yo me he llegado a marear. No puedo seguir el ritmo a las personas que están exponiendo en esquemas o en exposiciones con este tipo de aplicación. Hay veces que marean al espectador, por ejemplo nosotros que tenemos deficiencias oculares, nos afectan. Se recomienda que sean lineales, tienen que ser de todo en 2D, nada de 3D, a menos que sea en el plano de la diapositiva, es decir, que dentro de la animación, que la animación esté dentro de la diapositiva. Eso sí es algo permitido, pero que no haya una transición en 3D de una diapositiva a otra. Eso sí es demasiado distractorio. Usar diagramas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos o cualquier herramienta de apoyo que nos permita esquematizar nuestras ideas o conceptos. Esto va a simplificar la idea y va a hacer que nosotros no utilicemos una gran cantidad de textos si no necesarios. Se recomienda utilizar un 40% de texto y 60% de imágenes en cada diapositiva, 60% de imágenes o diagramas. Esto va a resaltar la idea y va a ser más llamativa la diapositiva, y nosotros vamos a apoyarnos con solo una imagen, unos conceptos o unos diagramas, ya que cada una de estas herramientas didácticas nos permiten construir una herramienta de conceptualización mayor para nuestro público. Las imágenes ajenas a nuestra propiedad debemos citarlas, es algo muy importante. Si no es algo propio, si no es de nuestra autoría, una imagen, una animación, un esquema, un cuadro sinóptico, lo que sea, si no fue hecho por nosotros, debemos citarlo de acuerdo a las normas que nos están especificando el cuerpo académico. Los párrafos no deben ser mayores a 5 líneas. En caso de citar una expresión, debemos entrecomillarla. Y si se plasma textualmente algún párrafo, citarlo en un cuadro de texto o en la esquina inferior derecha de la diapositiva. Esto es algo que nos va a permitir rescatar la esencia de quien escribió la idea, el concepto. Esto es algo que es indispensable para los exámenes profesionales de cualquier nivel, o incluso para dar una mayor presentación a una exposición que tiene que ver con un carácter científico, por ejemplo en biología, química, física o matemáticas. Esto es incluso en cualquier tipo de materia, asignatura, cualquier cuestión nos va a resaltar, nos va a dar una mejor presentación a nuestras diapositivas y va a hablar bien de nuestra formación académica. Y que las imágenes que utilicemos para cada presentación deben estar acorde a la idea o concepto que se quiere transmitir. Nosotros no vamos a poner una imagen o una animación, un esquema, si no está acorde a lo que nosotros estamos transmitiendo en nuestro texto, en nuestros conceptos o en lo que queremos explicar. Ahora bien, les voy a presentar una pequeña presentación de
de un querido estudiante al cual estábamos realizando algunas observaciones, y nos basamos, ese fue el principio de su trabajo. Aquí podemos observar cómo realizan algunos pequeños detalles que todos los estudiantes, incluyéndome a mí, hemos realizado, pero aquí vamos a tratar de ejemplificar cómo se ve una ponencia, una presentación que no lleva homogeneizado, que no lleva citado, que no lleva esquematización, imágenes, que no lleva una coherencia, comparado con algo que sí lo tiene. Por ejemplo, la mayor parte de las personas recomiendan que en una sola diapositiva en la introducción debe ejemplificarse con solo unas cuantas líneas. Aquí se escribió un párrafo el cual no está justificado, se ve un poco disléxico, así le llaman algunos, no tiene un seguimiento y a veces es un poco difícil de seguir para algunas personas. En dado caso que se quiera utilizar un párrafo, debe ir en mayor separación, darle un mayor espaciado entre cada línea, o bien utilizar el justificado. Sin embargo, yo no recomiendo poner un párrafo en una diapositiva de introducción. Recomiendo utilizar un esquema o un listado ya realizado previamente de las ideas principales que ese párrafo nos quiere dar a entender. Aquí utilizamos las viñetas para enlistar nuestra diapositiva. Aquí ejemplificamos todas las características que estaban dentro de este párrafo. Y no es necesario escribir lineal, solamente, como ya dijimos, ideas o conceptos principales, palabras clave. Seguimos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algo que también es muy común de los estudiantes, que es el utilizar colores llamativos para que se logre ver más atractivo, según ellos, la presentación. Sin embargo, lo único que están logrando es distraer al público y no logran entender. Algunos no podemos lograr ver algunos de estos colores. Se recomienda utilizar un texto de mayor oscuridad, uno más oscuro. No deben utilizar este tipo de fuente. El Calibri debe ser en Century, le da una mayor presentación. Y algunos piensan que solo poniendo una o dos o tres imágenes y una gran cantidad de texto van a hacer más llamativa la diapositiva, y también poniendo unos colores muy exóticos, pero déjenme decirles que lamentablemente no es así. Aquí lo que podemos hacer es eliminar este texto, esquematizarlo. Todas estas palabras clave se pueden enlistar, utilizar cuadros sinópticos o utilizar un diagrama que ya tenemos predeterminado en Word de las formas del Smart. Entonces, con cada uno de estos diseños predeterminados nos podemos ahorrar la fatiga si nos da un poco de pereza hacerlo. Entonces ya lo vamos a hacer y nos va a quedar más bonito. Entonces eliminamos, e incluso eliminamos la imagen. Todo esto lo podemos realizar con esquemas y nos queda con una mayor presentación, una mejor calidad. Y poco a poco nosotros vamos a ir acomodando cada concepto de acuerdo a lo que nosotros queramos dar a entender. En este caso querían dar a entender la importancia del género Macrodactylus, por eso se resaltó en óvalo y en negrita. Esto es algo muy importante que se utiliza para este tipo de situaciones. Aquí solo hice un listado de las especies y los géneros de esta familia, de la familia Melodontidae. Aquí está en el listado de las especies, las 7 especies de importancia agrícola, resaltando a Macrodactylus. Esto es importante, no es necesario que pongan palabras claves y ya hay mucho texto dentro de un esquema. Aquí mismo ustedes se lo pueden aprender, solamente aproximadamente 110 géneros y 1179 especies son reportadas para la familia Melodontidae,
y esta familia pertenece a la orden Coleoptera. Sabemos que los lamelicornios son pertenecientes a las escarabaeides. La familia Melolontide a su vez está subdividida en la familia Melolontine, y la cual se subdivide en 7 géneros principales por su importancia agrícola, destacando el género Macrodactylus, del cual se tiene poca información de su importancia ecológica dentro del campo de la comunicación química. Todo esto dentro del campo de la investigación de la ecología química. Todo esto resumido en una sola diapositiva, y si nosotros vamos contra reloj, aquí también debemos enumerar, es muy importante, en la esquina superior derecha, como dijimos, y también que debemos citar a nuestros a las personas que de las cuales nosotros sacamos esta información. En este caso fue de Sherman y Morón, que en paz descanse el doctor Miguel Ángel Morón Ríos, un entomólogo y especialista en los melolóntidos. Algo también que es de gran relevancia es que los colores, la estructura de las imágenes deben estar equilibradas, no debe haber una sobresaturación de texto e imagen. Se recomienda que las imágenes deben estar entrecortadas en la periferia de esta. Ahora bien, también se pueden realizar imágenes que son extraídas de otro lugar, de otra fuente, pero se pueden realizar un esquema. En este caso no se deben citar, o no es necesario. Simplemente la idea que se quiere transmitir, que es lo que es fundamental, se debe citar en la esquina inferior derecha. Los colores no deben ser llamativos, deben ser oscuros, ¿sí? Esto, por ejemplo, se debe sacar. Integrantes son considerados como plagas de importancia agrícola. Todo esto se debe eliminar, y podemos dejar solamente palabras clave como esta. Su importancia radica en que son especies consideradas como plagas agrícolas. Aquí está, debe haber una homogeneización en el formato de la citación, del citado, perdón. Si son dos autores, igual se deben, por ejemplo, la imagen donde se extrajo, en el artículo en el que se extrajo, debe ser colocado justamente en el pie de imagen el nombre del autor o de los autores, con su determinado color. En este caso va a ser negro, ¿no? Es importante señalar que cada palabra, cada letra debe tener la misma fuente. En este caso Century Gothic está bien. Comunicación química, aquí es algo que también le resalté. Cambiar el color amarillo por otro más oscuro, no se ve. ¿Qué quiere dar a entender? Mensaje, recepción. Entonces, lo único que podría hacer es, o ya sea resaltarla con negro o con otro color. De esta manera vamos a dar una mayor calidad a la hora de presentar, perdón. Los modelos de estudio sobre macrodactilos mexicanos y macrodactilos nigripes. Es importante que cada nombre científico debe ser escrito en cursiva o subrayado en su defecto, ¿sí? En este caso está ejemplificando a las dos especies, pero tienen un formato diferente, deben tener un formato de imagen, sí, deben tener un formato de imagen igual, pero aquí no hay una concordancia de lo que se quiere dar a entender. No se explica, no se identifica al 100%. Esto se puede confundir con otra especie o incluso con una araña, de acuerdo a la posición, pero recomendamos utilizar imágenes de autoría propia. Por eso no la citó, porque son imágenes de él, muy buenas imágenes, déjenme decirles, pero lamentablemente en este caso no van de acuerdo a lo que nosotros queremos dar a entender. Por eso es importante también apoyarnos de otras fuentes, dándoles el crédito apropiado. Este es el caso cuando ya realizó la observación. Podemos quitar esto. Ya citó las dos imágenes de donde se obtuvieron las especies en cursiva. Sin embargo, insiste con este color. Burmeister y Beatty son los autores que describieron estas especies. Es importante que también se deben citar después del nombre científico al autor. Sin embargo, esto debe ocurrir al principio
de que se nombra a la especie como tal. Ya que esta es la primera vez que se menciona a la especie, se debe escribir el nombre del autor seguido del nombre de la especie en un tamaño de letra menor. Continuamos con la siguiente diapositiva. Otro error común de la academia y de la comunidad estudiantil, que es poniendo un tamaño de letra diferente, una fuente diferente, e incluso piensan que esto va a darle una mayor variación. No se recomienda hacer este tipo de cosas. Ya saben, hay que homogeneizar todo tipo de texto, fuente, tamaño, color, todo, ¿sale? Esto se puede, la idea que estaba en este concepto, no, perdón, la idea que estaba en este párrafo, sí está bien citado. Lamentablemente aquí etal es en minúscula, está en latín, debe estar en minúscula y en cursiva. Todo el et al, que significa colaborador, debe estar en cursiva y en minúscula. Punto y coma y el año en el que se publicó el artículo donde se obtuvo la información. Dado esto, ya vieron lo que quiere dar a entender. La ecología química es aplicada cuando se realizan pruebas en laboratorio, como son el olfatómetro y la electroentomografía, para la validación de feromonas, ya que estos son específicas para una especie y puede servir como una estrategia de manejo de plagas. Lo anterior se confirma la actividad biológica de los organismos. Hay veces que no tienen relación en lo que quieren dar a entender, y muchas veces nosotros pensamos que lo están copiando y pegando, aunque hay veces que solamente es un parafraseo que no se realizó de una buena manera, y llegan a ocurrir este tipo de cosas. Entonces, todo lo que se identificó, las palabras clave, se debe esquematizar. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue este. Es decir, cuál es la importancia de la ecología química en la agroecología, ¿no? Aquí es lo que estaba dando a entender, y eso fue lo que ocurrió. Aquí está la validación, las pruebas que se deben utilizar en el laboratorio para la validación de ciertas sustancias químicas que se deben emplear para el monitoreo de poblaciones de insectos plaga. No me gusta decir plagas, es algo subjetivo, algo antropocéntrico. Y solo las palabras clave, ¿no? Aquí esquematizamos para que no se vea todo saturado de texto, palabras clave con un seguimiento, con un esquema rústico, hechizo, óvalos, utilizando aquí las palabras centrales, las palabras clave que van en seguimiento, que van dando a entender que nosotros debemos explicar la continuación de esta cadena, el porqué de estas dos ideas de enlace. Las feromonas son sustancias específicas, y estas nos permiten en campo confirmar la actividad biológica de los insectos a través de trampas para el monitoreo de poblaciones de estos insectos. Y como verán, el resultado cambia drásticamente, ¿no? La importancia del equilibrio texto-imagen radica también en la habilidad que tenga ya el expositor de dar a entender sus ideas o conceptos, pero esto también va a ser inherente a cada estilo de una persona. Si alguien no está acostumbrado a realizar este tipo de actividades continuamente, es obvio que no va a tener un buen desempeño. Sin embargo, esto es cuestión de práctica. Nadie sabe sabiendo esto. Son solo algunos tips que se recomiendan, y más adelante vamos a seguir dando ciertos tips para exámenes profesionales. También, ¿qué se debe tomar en cuenta para la revisión de artículos científicos? ¿Qué es lo que debemos realizar nosotros como investigadores, como estudiantes, a la hora de consultar nuestra información? ¿Cuáles son las fuentes que más nosotros necesitamos tener a la mano, que son por default obligatorias? Y también algunos software que nos pueden permitir ampliar nuestro campo de trabajo, y esto nos va a ampliar la currícula. Muchísimas gracias, es todo por hoy. Espero sus dudas, sus comentarios, sugerencias, cualquier tema de índole científica, académica, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias y eso es todo.